Bien, 14:37 y la trágica determinación de Santiago El Morro García el viernes fue un disparador de algo que habitualmente se tapa en el fútbol o se evita y otros deportes por ahí son más abiertos a ellos, pero el fútbol ha tenido alguna experiencia y no fue buena. Pero queremos saber, y para ello vamos a hablar con el psicólogo Diego Quindimil, para ver cómo se puede ingresar a la vida de un deportista, cuál es las determinaciones o qué es su experiencia en este tema. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda tu audiencia de Bariloche. Bien, Diego, yo decía, fue un disparador. A mucho se ha hablado en el fútbol y hasta dijeron, no, lo que pasa es que un psicólogo después va y le cuenta al técnico o le cuenta a los directivos. Esa fue la excusa para cortar cuando en algún momento parecía que llegaba la psicología al fútbol. Contame un poquitito desde tu perspectiva, porque uno siempre, el futbolista, lo cuida cuando que la pierna no le duela, pero y de acá arriba al hombre, ¿quién lo cuida? Exactamente, Héctor, está buenísimo lo que vos decís. A ver, respecto de esto que vos contabas, ¿no? De si un psicólogo que trabaja con un equipo deportivo, con un deportista, luego eso se lo cuenta al directivo o se lo cuenta al director técnico, estaría rompiendo el secreto profesional. Es decir, nosotros como psicólogos debemos guardar el secreto profesional. Eso no quiere decir que en algún momento podría esto ocurrir, que alguno haya roto el secreto profesional. Detrás de un deportista hay una persona, un ser humano, digamos, ¿no? Que muchas veces este deportista está exigido más de lo que puede en relación al rendimiento. Bueno, como estamos exigidos hoy todos, ¿no? Es decir, seguramente vos en tu trabajo, la gente que está en la audiencia, ¿no? Es decir, no nos está permitido fallar. Y entonces esto también tiene una sobreexigencia para nosotros. Nos sentimos autoexplotados también en este sentido y de ahí deriva el sufrimiento emocional. Paralelo a esto, Héctor, estamos atravesando por una pandemia, digamos, ¿no? Es decir, una pandemia que no solamente es una pandemia física, sino que también es una pandemia que nos afecta psíquicamente. Entonces, bueno, acá podría haber, ¿no? Es decir, un combo explosivo. No obstante, hablando del caso del Morro, no sabemos cuál es la condición que lo llevó a tomar esta decisión tan trágica, pero, a ver, no todas las personas que están atravesando una etapa de sufrimiento o una etapa de depresión necesariamente, ¿no? Atentan contra su vida, ¿no? Es decir, digo, es importante esto y sobre todo es importante poder prevenir, ¿no? Es decir, digamos, llegar al psicólogo o al psiquiatra para poder llevar adelante un proceso de prevención. Digamos, tanto las depresiones como otro tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental, se atienden, se curan, se alivia el sufrimiento, ¿no? Es un proceso, obviamente no es mágico, pero sí, digamos, tenemos las herramientas como para poder enfocarnos en esto. Y Diego, específicamente en el deportista, que es un tipo que maneja el código del vestuario, o sea, como que no necesitara que tenés consultas, hay consultas, sabés vos de que haya, obviamente, el otro día, la otra vuelta hablábamos con un médico, con un kinesiólogo y nos decía, esto lo llevan a un extremo, y un poco me agarro de lo que vos decías, a un extremo físico, que por eso los deportistas se rompen, se desgarran, porque ya no es deportivo, ya es llevar al límite físico a un tipo, a una persona. Sí. Y vos hablás de llevar al límite mental también, y ahí de donde no tiene, donde si un kinesiólogo le hace masaje o le da calor, pero y acá arriba, ¿cómo lo ves? Ver, Héctor, exactamente lo que vos decís. El deporte de alto rendimiento no es sano. Es decir, uno, digamos, piensa que el deporte es sano, pero el de alto rendimiento no es sano porque te lleva a ese extremo, digamos, ¿no? Vos viste
digamos, yo soy muy futbolero. Cuando vemos un partido de fútbol y un jugador se lesiona, se agarra la cabeza, llora, digamos, ¿no? Es decir, hay toda una descarga ahí emocional puesta en cuándo voy a volver a las canchas o cuándo voy a volver al deporte. Porque la identidad psíquica de esa persona está puesta en soy futbolista. Y más allá de eso, lamentablemente no hay nada. Por eso se trabaja poco también en relación al retiro, ¿no?, de los deportistas. El deporte de alto rendimiento dura en la vida de una persona muy poco tiempo, ¿no? Y cómo, claro, y cuando llega el momento del retiro, que a muchos por ahí tienen suerte porque son muy conocidos y lo enganchan con la dirección técnica o con manejar un jugador, manejar jugadores, es decir, tienen una alternativa, pero y los tantos otros que se le termina, ¿cómo trabaja en la cabeza? ¿Cómo te ha tocado a vos esa experiencia? Bueno, a ver, en este sentido hay una oportunidad, ¿no? Porque deberían las organizaciones deportivas trabajar previamente para que esto no suceda, porque si no, después a ese futbolista, una vez que, como se dice, colgó los botines, o digamos, un boxeador que colgó los guantes, etcétera, se lo deja solo. Y es muy difícil para alguien que está sufriendo pedir ayuda, ¿no? Es decir, por eso es necesario la contención social de la familia, de la institución deportiva. Esto que te estoy contando, Héctor, también pasa en el mundo de las empresas. Yo trabajo mucho con organizaciones empresarias y también ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, cuando un jefe, un gerente, un operador, digamos, no está trabajando bien, se deprime, ¿qué es lo que sucede? ¿Se lo contiene? Y la verdad que la mayoría de las veces no, ¿sí? Obviamente algunas organizaciones trabajan mejor y dan lugar a esa contención y otras, digamos, lo expulsan. En el caso de un deportista sucede lo mismo. Si el deportista no tiene un buen rendimiento, se lo excluye, ¿no? Que es un poco seguramente lo que debe haber pasado con el Morro. No digo que esa haya sido la única razón, porque seguramente cuando hay un hecho tan grave como esto, ¿no?, de un suicidio, seguramente hay varios factores alrededor de esto que tiene que ver con lo psicológico, lo personal, lo familiar, lo deportivo. Es decir, es un combo de situaciones y echarle la culpa a una sola persona me parece que digamos, es injusto, ¿no? Es decir, es un modo de sacar una responsabilidad. Y cómo uno está viendo, y ya para ir redondeando, te hago la pregunta, ¿cómo ves vos, ya que vos decís que te gusta el deporte y entonces lo ves y lo tenés en cuenta, esto de que, y nombraste los boxeadores, que con plata, o sea que no son el boxeador que quedó en la miseria, y pasaron 5, 6, 7 años de su retiro y ahora vuelven a pelear. Lo estamos viendo en un montón de ejemplos, ¿no? Tyson, Maravilla Martínez, todos quieren volver a pelear en una profesión riesgosa. Y pasaría con el futbolista y pasaría con todo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo actúa la cabeza en estos casos? Bueno, a ver, los boxeadores o los deportistas o los jugadores de hockey o las jugadoras de hockey, toda su vida se preparan para eso, digamos, ¿no? Es decir, el foco de su vida pasa alrededor de los guantes, alrededor de la pelota. Muchas veces, digamos, han tenido que dejar la escuela secundaria también, ¿no? Esto me parece que es grave. No se puede estudiar la universidad porque es un deporte de alto rendimiento y tenés que entrenar a la mañana y a la tarde. Entonces, toda su vida pasa alrededor de eso. Cuando llega la situación de retiro, se abre un vacío, ¿no? Esa persona deja de ser, entre comillas, porque hasta ahí todo lo que eras estaba pautado. Tenías que ir a entrenar de lunes a viernes, los sábados se jugaba, ¿sí?, los domingos se descansa y así sucesivamente. Hay pretemporada, toda tu vida está pautada, hasta lo que comes está pautado. Y un día todo eso se termina, ¿no? Y entonces ahí tenés que tomar tus propias decisiones y si no lo preparaste antes, se produce un pozo, que puede ser un pozo anímico, depresivo, de ambivalencia emocional, etc. Concretamente, lo aconsejable es que se empiece a trabajar con el deportista, mismo pusiste con el empresario, porque llega un momento que hay alguien que puede ser prescindible o prescinde de la empresa, o mismo te jubilaste y no tenés nada que hacer, entre comillas, ¿no? Alguien que labura un montón de tiempo
lo aconsejable es tener en todos los ámbitos alguien que vaya preparando para el futuro. Hay pocas empresas, pero lo hacen, que en estas situaciones, en casos de retiro, te acompañan para que vos te reinsertes laboralmente. Insisto, son pocas, digamos, ¿no? Es decir, pero podríamos tomar de ese ejemplo, ¿no?, para un acompañamiento en el retiro del deportista, ¿no?, un acompañamiento en el retiro del futbolista, de boxeador, y que ese acompañamiento esté contenido también desde la perspectiva de lo psicológico, ¿no? Es decir, que muchas veces en el vestuario, como vos decís, ¿no?, es decir, se deja de lado lo psicológico, ¿no? Es decir, a veces el barrio choca contra lo psicológico, digamos, ¿no? Y nosotros estamos ahí para prevenir y también para ayudar. Por suerte, digamos, contamos con un montón de servicios de salud pública, de salud mental, y ahora con esto de la pandemia también podemos, digamos, tener tratamientos a partir de la virtualidad, con lo cual, digamos, podemos hacer uso de esta herramienta que es la psicología, que no es para los locos, como se decía antes, sino para cualquiera de nosotros que puede estar sufriendo, ¿no? Sí, un poco esto de que pareciera que para los dirigentes, y no hablo solamente del caso del Morro, hablo de todo en general, el jugador no es un ser humano, o si lo es cuando llega al vestuario y se pone la pilcha, se tiene que dejar todos los problemas familiares o lo que pueda tener paralelo de lado, y tenés que rendir al 100% adentro de la cancha. Y claro, somos seres humanos, o son seres humanos, ¿no? Totalmente. Viste que inclusive hasta los deportistas, sobre todo los futbolistas, tienen un valor en dólares, digamos, ¿no? Es decir, casi que a veces son más una mercancía que una persona, ¿no? Pero bueno, detrás del Morro había un muchacho que se llama Santiago García y que, bueno, decidió quitarse con su vida seguramente por el sufrimiento que estaba padeciendo. Diego, te agradezco muchísimo este contacto, haber estado, porque, bueno, uno quiere saber un poco más y ver un poco qué falta o qué le puede haber pasado, y nos aclaraste bastante el tema, y muy amable en brindarnos tu tiempo. Un placer, Héctor, un saludo para vos y a la hermosa ciudad de Bariloche que estoy extrañando, hace mucho que no voy. Bueno, ahora que podés venir, hacete una escapadita. Sí, voy ahí me voy a ir al Frey o al Jaco, que está mi amigo ahí, Claudio. Algún refugio me voy a ir. Dale, gracias, Diego. Un abrazo. Que andes bien, hasta luego, gracias.